Recording in El progress. ordenamiento jurídico, pues ustedes saben, impone distintas obligaciones, distintos deberes, por ejemplo, a los y las servidoras públicas, a las madres y padres, tienen determinadas obligaciones respecto de sus descendientes. También en determinado momento los descendientes tienen obligaciones respecto de los ascendientes. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, un policía que no intervenga cuando, pues digamos, bajo sus protocolos tiene que hacerlo con ciertas salvedades de no poner en riesgo su vida y demás, pues no podría pues omitir el cumplimiento de esa obligación. Y en caso de que lo haga y se produzca un resultado, este mismo podría ser atribuible. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en las minas que se derrumbaron, que lamentablemente pues tuvieron un accidente y que hay pues todavía la probabilidad de que haya sobrevivientes. No se puede, por supuesto, obligar a personas contratadas por el Estado, a servidores públicos, a poner en riesgo su vida y incorporarse sin más a las labores de rescate, pero tampoco es que no puedan hacer absolutamente nada, ¿ok? Sí, de alguna manera están aceptando determinados riesgos para sus bienes jurídicos. Por contrato, bueno, pues exactamente lo mismo, pero cuando no deriva de la ley, sino de la propia voluntad del sujeto obligado. Una enfermera que se a cuidar a alguna persona enferma o la niñero que se compromete a cuidar a un menor de edad, etcétera. El salvavidas, el que se compromete a cumplir con determinadas obligaciones de vigilancia. No lo hace, lo deja de hacer. Y por no cumplir con su tarea de estar supervisando, muere una persona ahogada. En ese caso, ese resultado le es atribuible por incumplir su deber de garante. Y el actuar precedente, cuando derivado de la actividad previa del sujeto activo se genera un riesgo para el bien jurídico, entonces este tendrá la obligación de controlar ese riesgo. Y en caso de que no lo haga, pues tendrá una responsabilidad penal cuando se produzca un resultado. ¿Ok? El Código Penal para la Ciudad de México tiene, como ustedes saben, una regulación más compleja. Señala, en los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a quien omite impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. Sí, es garante del bien jurídico, de acuerdo con las circunstancias puede evitarlo, su inactividad en su eficacia es equivalente a la actividad prohibida por el tipo, y es garante del bien jurídico. Perdón, es garante del bien jurídico el que aceptó efectivamente su custodia. Ya vimos algunos ejemplos, el salvavidas, el enfermero, enfermera, la persona que se compromete a cuidar a unos niños, etcétera. Inciso B, voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la naturaleza. Es lo que en la doctrina conocemos como comunidad de riesgo. ¿Cuáles son las comunidades de riesgo? Bueno, aquellas que de manera conjunta aceptan determinados peligros dentro de la realización de su actividad colectiva. Los bomberos, por ejemplo, tendrían, digamos, esta posición de garante respecto de sus compañeros. Respecto de las personas, digamos, que tienen que salvar en un incendio, sería a partir de de su obligación laboral. Sin embargo, respecto de los compañeros con los cuales realicen su actividad, tendrían esta posición de garante con base en el inciso B. ¿Ok? Inciso C, con una actividad precedente, culposa o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico, el deber de controlar fuentes de peligro.
Aquí entran bastantes casos que, bueno, vimos ampliamente el semestre anterior. Repsamen, una persona que no cumple con su obligación de construir debidamente, con todas las medidas de protección civil, con todos los estándares de construcción, un colegio, y posteriormente este se derrumba cuando existan resultados, muertes, cuando existan lesiones. En ese caso, todos esos resultados podrán ser atribuidos a la persona que incumplió con su deber. En este caso, que incumplió a partir de una actividad precedente. ¿Ok? Lo que vimos del señor que tiene un arma de fuego en su casa sin ningún tipo de cuidado, a uno de sus nietos la ve, la agarra y priva de la vida a sus compañeros y profesora en el colegio. El sujeto, en este caso el abuelo, no es que haya realizado algo en concreto, ¿ok? Sin embargo, incumplió con su obligación de controlar una fuente de peligro. Tuvo una actividad precedente culposa al no tomar las precauciones necesarias respecto del arma de fuego que estaba en su posesión. ¿Ok? Se generaron resultados en los cuales él no tuvo pues directamente nada que ver, nunca accionó un arma de fuego. Sin embargo, es posible atribuirle el resultado. Lo del metro, de nueva cuenta, una actividad precedente generó un peligro ya sea por obligaciones en la construcción o en el mantenimiento. Como consecuencia de eso, existe este incidente y fallecen personas. Esas muertes son atribuibles por comisión por omisión. Inciso D, se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud e integridad corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo. La madre que deja de comer, deja de alimentar a su hijo o hija y como consecuencia de esto fallece. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Ok. Aquí, bueno, les voy a mandar estas diapositivas, ya se las mando de una vez. Vienen algunos ejemplos recogidos de tesis aisladas. Aquí, por ejemplo, homicidio cometido con motivo del ataque de una persona. Una persona tenía un perro en el patio de su casa, pero la puerta que daba a la calle era como una reja, ¿no? Sabía que su perro tenía pues comportamientos violentos que podía en algún momento morder y efectivamente muerde a una persona que iba pasando por su casa. En ese caso, con una actividad precedente, generó el peligro para el bien jurídico tutelado. Esas lesiones, si bien no las produjo directamente él, era su obligación controlarlas. Era garante de los bienes jurídicos. Y por tanto es posible atribuir el resultado. En los delitos de comisión por omisión no vamos a encontrar un nexo de causalidad, sino un nexo de evitabilidad. No es que hayan producido los resultados, sino es que no cumplieron con su deber de evitar esos resultados. ¿Vale? Aquí hay otro. Lesiones ocasionadas a una persona por la caída de un anuncio espectacular que pusieron en peligro su vida. Aquí de un sujeto, robo cuando un custodio de transporte de valores con la calidad de garante participa en dicho delito en la forma de comisión por omisión impropia, con dolo eventual y en grado de auxiliador. No se actualiza, bueno, aquí simplemente un sujeto se compromete voluntariamente a cuidar determinados bienes. No lo hace. Como consecuencia de eso se producen robos, ¿no? Otros sujetos ingresan y se apoderan de esos bienes respecto de los cuales es posible, a través de la comisión por omisión, atribuirle también ese robo.
Él no agarró nada. Simplemente no cumplió con su obligación. ¿Dudas? Vale, ok. Causas de atipicidad, bueno, ya las vieron el semestre pasado, no quiero adentrarme mucho. Ausencia de conducta, bueno, lo que vieron acerca de movimientos reflejos, fuerza exterior irresistible, estados de inconsciencia. Atipicidad, cuando falta alguno de los elementos típicos. Por ejemplo, no se cumple con... en el delito de un delito electoral que señala que no puedes realizar proselitismo en favor de ningún candidato o candidato el día de la jornada electoral, es decir, el día que acudimos a las urnas. Vale. Ese, digamos, delito, ese tipo penal está describiendo, sí, un comportamiento, pero lo está circunscribiendo únicamente al día de la jornada electoral, nada más. Si realiza la conducta, hacer proselitismo en cualquier otro día que no sea la jornada electoral, entonces no se producirá el mismo. Falta uno de los elementos del tipo penal, que en este caso es la referencia temporal. Y por tanto hay atipicidad en sentido estricto. Gabriela. Sí, porque también, bueno, yo me acuerdo que, no sé si esté bien, pero me acuerdo que también, por ejemplo, de las elecciones, en un ejemplo que nos había puesto el profe el año pasado era que, bueno, perdón, el semestre pasado, era sobre un globo que no sé qué pasaba sobre la ciudad, o sea, no dentro de, o sea, como para hacer propaganda. Ajá. Entonces ahí también, ahí sí estaría bien, ¿no? O sea, no incumplirían con el proselitismo, ¿no? ¿Cómo? A ver, otra vez. Ajá, o sea, es que nos había puesto ese ejemplo de que pasaba como, o sea, sobre la ciudad, la propaganda, o sea, no dentro. Entonces ahí eh, no aplicaría, ¿no? O O sea, sea, que por no ejemplo, estarían es un incumpliendo. candidato a algún cargo en la Ciudad de México y el proselitismo lo hace en Oaxaca para ese candidato. ¿Así Ah, sería? no, o sea, sí es en la misma ciudad, pero, o sea, pasa como sobre, o sea, arriba, como un globo. ¿Y por qué ahí no aplicaría? No, o sea, esa es mi pregunta, o sea, si aplicaría o no aplicaría. Mm, a ver, se trata día de las elecciones, ¿no? Y va pasando por el cielo un globo y va arrojando volantitos, ¿no? Vota por tal. Comete el, vamos a ver. Está Ley General en materia de delitos electorales. Ok, a ver. Tú mismo. Aquí está el tipo penal.
¿Por qué sí o por qué no? Pues podría ser que, am, pero es que ese, ok, entonces podría ser que no se encuentre, por ejemplo, ese tipo globo en la fila o solamente, o sea, donde se van a hacer las votaciones. Ajá. O sea, si no se Pues encuentra el ahí, sujeto que va en el globo aerostático y va aventando volantes, comete eran los Zeppelin, o sea, de los que, por ejemplo, del 8 de marzo que había que pusieran unas chicas, o sea, es Zeppelin, ¿no? Bueno, supongamos que fuera así, pero de votantes Ajá. de una campaña. Entonces aplicaría si se encuentra como, o recorre justo donde van a hacer las votaciones, ahí se aplicaría, y no aplicaría si fuera Tú como dime, en otro, el sujeto que va en el globo aventando volantes, ¿comete este delito? ah, pues, pues sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se encuentra, o sea, porque desorienta como el sentido del voto de las personas. Ajá, pero ¿qué falta? Ah, pues porque se encuentran, ¿no? O sea, formado donde están, bueno, cerca de las casillas. Mm, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Pues está en un globo, ¿no? Sí. O sea, es que esa era mi pregunta, de que si aplicaba, si estaba sobre, o sea, si importaba que estaban sobre la ciudad, no dentro o sea, no Ajá, estaría pero como ¿qué te pasando con... dice el tipo penal? Ok, entonces sí no aplica porque dice el interior, ¿no? Ajá. Y, o sea, están formados y el globo, el que comentó, está sobre, o sea, no está en el interior de la ciudad. Entonces, ¿qué falta? Si yo te pusiera ese caso en el examen, Ajá. que no vienen delitos electorales, pero si te lo pusiera y te dijera, ¿por qué no hay delito? Bueno, me tienes que responder si hay delito o no, y tú me dices, no, no hay delito. Y te pregunto por qué, me tienes que justificar tu respuesta. Pues podría ser porque no cumple con los elementos para que sea sancionado, para que pueda cumplir Elemento. como, ajá, por ejemplo, de que no tenga como causas de tipicidad. ¿Cuál? Ay, es que no recuerdo. eh, mm, En lo que la piensas, ¿Podría ser la ausencia de conducta? no. Necesito rapidísimo ir a mover mi auto. Denme por favor 5 minutos, regreso y así espero esa respuesta. Dejen, pauso grabación. Recording stopped. Ahorita ven.
Listo, disculpen. A ver, Gabriela. Sí. Recording in progress. ¿Qué me responderías en el examen? Es que no tengo, bueno, no he repasado esa parte, pero no sé si podría decir en la próxima clase. O sea, ya como... No, a ver. No, no está tan elaborada la respuesta. Ah, Tienes que seleccionar una de estas. ok, ajá. Mm, podría ser... mm, mm, podría ser la falta de alguno de los elementos del tipo penal. Ok, correcto. ¿Cuál? Sería el de conducta, ¿no? ¿La conducta? ¿Cuál es la O, conducta? mm, es- ¿Cuál es la conducta en este delito? podría ser el proselitismo. ¿Cómo? El proselitismo. Hacer proselitismo o Ajá. presionar objetivamente a los electores. Ok, vale. ¿La conducta la realiza este sujeto? No. No. O bueno, sí, pero no está en el Sí. interior. No está en el Ah, interior ok. para como manipular como directamente, podría ser. Sí. Pero bueno, a ver, para que haya tipicidad, ¿qué tiene que haber? Que se cumplan todos y cada uno de los elementos objetivos del tipo penal. No tiene que faltar uno solo. La conducta sí está. ¿El sujeto activo está? Sí, ¿no? Porque es el que está llevando. Ujú. Cualquier persona. No exige ninguna calidad específica. Sujeto pasivo. ¿Está? Sí, pero están en el interior de la ciudad. Ok. Que- ujú. Cualquier persona también. Mm, Resultado, es un delito de resultado formal porque el tipo penal no exige, pues digamos, ninguna consecuencia de la conducta del sujeto activo. No exige, por ejemplo, que efectivamente los votantes le hagan caso, ¿no? Y voten en determinado sentido. Es un delito de resultado formal, por tanto, no tenemos que acreditar este ni el nexo causal. Vale. ¿Cuál falta? sería el espacio-tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál? Ese es el que falta, el espacio-tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama? Referencias espaciales. Referencias espaciales. No lo está realizando en la casilla Ajá. o en el lugar donde se forman las personas que quieren votar. No se cumple con la referencia espacial. ¿Ok? Así de específicos van a tener que ser tanto en sus participaciones como en sus respectivos exámenes. ¿Ok? ¿Dudas? Me ¿Dudas? parece todo claro. Ok. ¿Dudas con ausencia de conducta? Vale. Conste. Tercer causa de tipicidad, error de tipo. También supongo que el semestre pasado sus profesoras vieron múltiples ejemplos. El agente obre con error de tipo, inciso A, vencible, que recaiga sobre alguno de los elementos del tipo penal. Y respecto a ese tipo penal no se admite la realización culposa.
En caso de que el error de tipo sea vencible y se admite la realización culposa, no se excluirá el delito y se estará a lo previsto en el primer párrafo del artículo 83 de este código. O, inciso B, invencible. El sujeto realiza la conducta, realiza los distintos elementos previstos en el tipo penal. Sin embargo, no está consciente de la realidad, no está consciente de lo que efectivamente está realizando. Muchos ejemplos. El ejemplo clásico del libro, el sujeto que está cazando en un área permitida para tal actividad, cree que va a cazar a algún animal, a algún oso, a algún venado, y en realidad se trata de una persona. Tendríamos que discutir si es un error vencible o invencible. Si es un error invencible, es decir, una persona común poniendo la atención necesaria, poniendo los cuidados necesarios, ¿pudo haber salido de ese error? Sí, ¿no? En caso de que sí haya podido salir, es un error vencible. Si no pudo haber salido poniendo estos cuidados, poniendo esta atención necesaria, racional, entonces será un error vencible. Tendríamos que verificar si ese delito en cuestión, el resultado producido, admite la configuración culposa. Si la admite, se elimina el dolo, pero subsiste la culpa. Este cazador sí podía salir de su error, está en un error vencible, priva de la vida a alguien, cometió un homicidio culposo. Se elimina el dolo, pero subsiste la culpa. No pudo salir de su error, ni tomando todas las precauciones pudo haber salido de su error. Es un error invencible y por tanto se elimina completamente el delito. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Yo, profe, la verdad no entendí. ¿Me puede explicar Sí. de nuevo, por favor? Te pongo otro ejemplo. El sujeto que cree, un sujeto es contratado para transportar verdura en su camión. Y bueno, ni siquiera para transportar, no, solo para conducir el vehículo que lleva la verdura, es decir, no tiene ninguna participación en llenar el camión. Nada más le ponen el camión y le dicen, pues vete a tal lugar y entrega las lechugas. Lo detienen porque la policía recibe una llamada de que tal vehículo en realidad está transportando droga, marihuana en una cantidad superior a la permitida. Detienen el camión, lo inspeccionan y resulta que sí había lechugas, pero digamos como que nada más en la superficie. Por dentro, efectivamente, estaba trasladando marihuana. ¿Ok? Objetivamente está cumpliendo con todos los elementos del tipo penal, de un delito contra la salud. Al que transporte alguna de las sustancias previstas en el artículo tal de la Ley General de Salud será sancionado con tanto a tanto. Lo está haciendo, lo está transportando. Ahora, ¿está consciente de esta realidad o no? El sujeto creía que estaba transportando lechugas. En realidad estaba transportando marihuana. ¿Ok? Está bajo una falsa apreciación de la realidad sobre uno de los elementos del tipo penal, que en este caso es el objeto del delito, el objeto material, persona o cosa sobre la cual recae la conducta. El objeto material de este delito contra la salud es el estupefaciente. Él creía que estaba trasladando otra cosa distinta. ¿Ok? Analicemos si es un error vencible o invencible. Resulta que en el contrato laboral que firmó, pues sí tenía pues, la posibilidad de, pues, no sé, de verificar si qué era lo que estaba trasladando, o no sé, los protocolos de transporte sí señalan que no nada más tienes que conducir y punto lo que te digan, sino que sí tienes una obligación de verificar qué es lo que estabas trasladando. No, no hay nada de esto, ningún
no se estila en la práctica comercial. Los transportistas se manejan de esta manera, simplemente les asignan un vehículo sin que ellos tengan la posibilidad o la obligación de realizar este tipo de supervisión. Es un error invencible, se elimina el delito. Es un error vencible. Tenemos que verificar si este delito en cuestión admite la forma de comisión culposa. No la admite, se elimina el delito. Es una causa de atipicidad porque afecta el elemento cognitivo del dolo, el elemento intelectual, ¿ok? Como se suprime tenemos que verificar si subsiste la culpa. Si no hay posibilidad de que haya culpa, se elimina completamente el delito. ¿Sí? ¿Quedó claro con esto? Sí, ya, muchas gracias. Ok. Esto no lo vamos a ver. Simplemente, cuarta causa de tipicidad, consentimiento del titular del bien jurídico tutelado. Cuando se cumplan con los extremos previstos en la fracción cuarta, que se trate de un bien jurídico disponible, que el titular del bien jurídico o quien esté legitimado para consentir tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien, y que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio del consentimiento. Ok, sí hay delito, es un delito que se cumplen los elementos típicos, pero de forma completamente consciente. Aquí entrarían, por ejemplo, las relaciones sexuales sadomasoquistas. ¿Qué dice el tipo penal de violación? El que realice cópula a través de la violencia física o psicológica. Ok, está realizando cópula, está introduciendo el miembro viril en alguna de las tres cavidades mencionadas en el tipo penal de violación. Lo está haciendo a través de la violencia física, pero lo está haciendo con consentimiento. ¿Ok? El sujeto que voluntariamente decide internarse en un centro de rehabilitación y de forma previa dice que pues durante cierto tiempo no se le permita salir hasta concluir su tratamiento. Al mes, digamos, son 3 meses, al mes se quiere salir, ya no aguanta el periodo de abstinencia. Dio su consentimiento en el sentido de que su libertad personal fuera restringida. Y por tanto, no hay posibilidad, con base en esta causa de tipicidad, de que se cometa el delito de secuestro o de privación ilegal de la libertad. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Vale. Antijuridicidad. ¿Qué hora es? Sí, todavía tengo tiempo. Antijuridicidad. A ver, ustedes mismos díganme. ¿Cómo sé si una conducta es antijurídica o no? Alguien que no haya estado conmigo el semestre anterior. Eduardo. Sí, profe. Bueno, yo tengo entendido que la antijuridicidad es, bueno, lo contrario a la norma, realizar un comportamiento típico en casos, pues, no permite la ley, pero por lo que tengo, existen ciertas causas de justificación, como lo es la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. Ok. Entonces, ¿cuándo hay antijuridicidad? Está bien lo que me mencionaste, pero con base en lo que me acabas de decir, ¿cuándo hay antijuridicidad? ¿Qué tienes que hacer para tú llegar a la conclusión de que una conducta, además de típica, es antijurídica?
Para decir que es típico, tienes que hacer, verificar lo que dice el tipo penal, la norma penal, y cumplir con todos y cada uno de los elementos. Con todo. Sí. Tienes que hacer para determinar si una conducta es antijurídica o no. Pues que no esté escrita o que en el tipo penal, o sea, la conducta no esté escrita en el tipo penal. No, eso es tu análisis de tipicidad. Ya estás analizando la antijuridicidad y me acabas de decir, hay 5 causas de justificación. Bueno, me mencionaste 4, te faltó una. Pero me dices, hay causas de justificación. ¿Qué tienes que hacer? Metsi. Tendría que ser porque se actuó em, sin la intención de salvaguardar un bien o sin la necesidad de repeler una agresión o de no salvaguardar, este, ¿cómo se llama? Nuestra vida por estar en estado de necesidad. O Ok, sea, como actuar de forma estás viendo contraria más a o la menos las causa. causas de justificación. Pero, ¿cuándo hay antijuridicidad? O sea, ¿qué tiene que pasar para que haya antijuridicidad? Zenaida. Cuando la conducta va en contra del derecho y no, tu conducta no tiene una causa de justificación, o si la tiene, hay un exceso Ok, en esa. vale, bien. A diferencia del análisis de tipicidad, en donde vemos todos y cada, que se verifiquen todos los elementos, el análisis de antijuridicidad es opuesto. No tienes que verificar eso. Al revés, tienes que verificar que no haya alguna causa de justificación. Si hay alguna causa de justificación, entonces la conducta es antijurídica. ¿Ok? Supongo, espero que hayan visto las causas de justificación. Esto lo vamos a ver. Legítima defensa. Estado de necesidad. Ejercicio de un derecho. Cumplimiento de un deber. Consentimiento presunto. Legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber y consentimiento presunto. ¿Ok? ¿Dudas respecto de alguna de estas causas de justificación? No quisiera meterme a ver cada una de ellas, porque además estas sí no cambian, pueden agarrar cualquier manual, si tienen como, si no vieron absolutamente nada de esto y no hay como gran tema en temas de antijuridicidad. ¿Dudas respecto a alguna causa de justificación? Yo, profe, la verdad es que pues no vi nada de esto, nada, nada, nada. Entonces sí se me dificulta un poquito entenderlo. Ok, a ver. Vale, como les digo, no quiero entrar a cada una de ellas, pero básicamente. La legítima defensa es la repulsa de una agresión real, actual o inminente, antijurídica, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. ¿Por qué se caracterizan en general las 5 causas de justificación? Son permisos fuertes. Son permisos que te da el propio ordenamiento jurídico para lesionar algún bien jurídico tutelado. ¿Ok? Una persona quiere agredir a otra, la está amenazando con un arma de fuego, con un cuchillo, con lo que tú quieras. El sujeto se defiende y como consecuencia de esta maniobra defensiva, el agresor pierde la vida. Cometía una conducta típica de homicidio, al que prive de la vida a otro,
cumple con todos y cada uno de los elementos del tipo penal previsto en el artículo 123 del Código Penal para la Ciudad de México. Pero está actuando en legítima defensa. Y el artículo 15 del Código Penal Federal y el artículo 29 del Código Penal para la Ciudad de México prevén la legítima defensa que permite esta maniobra defensiva, cumpliendo con estos elementos de necesidad de la defensa, racionalidad de los medios empleados y demás. Entonces, pues, a pesar de que realizó una conducta típica, no realizó una conducta antijurídica. Y por tanto, no hay delito. Para que haya delito, se tienen que cumplir con los 3 elementos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Estado de necesidad, similar, pero la diferencia es que en este caso la fuente del peligro no viene de una persona, no viene de la actividad dolosa de una persona, sino de cualquier otra cosa. Un sujeto se queda encerrado donde quiera. Entonces, pues no sé, en algún momento si no sale, pues puede perder la vida, necesita comida, necesita agua, necesita oxígeno. En caso de que, por ejemplo, no haya, por supuesto, acceso a ventilación. Pero bueno, en algún momento va a tener que comer y beber. Para salir, rompe la puerta, rompe lo que ustedes quieran. Sale y cometió el tipo penal o la conducta típica de daño a la propiedad ajena. Sí, destruyó un bien, pero lo hizo para salvaguardar su vida. Y de nuevo, estos artículos dan el permiso de lesionar este bien jurídico en estos supuestos. Ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber son los más amplios, porque se nutren de todo el ordenamiento jurídico. La Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales autorizan a cualquier persona a detener a una persona que esté cometiendo un delito flagrante, es decir, que se esté cometiendo en ese momento o inmediatamente después. Entonces, ¿qué es lo que está permitiendo el propio artículo 16 constitucional? Restringir la libertad personal de una persona. Un sujeto va corriendo y le arrebata la bolsa a una mujer. La mujer era atleta, le da alcance, lo derriba y lo detiene y llama a la policía inmediatamente, pero no permite que se vaya. Está restringiendo su libertad, está afectando el bien jurídico, libertad personal, está incurriendo en una conducta típica de privación de la libertad, pero no es una conducta antijurídica y por tanto no hay delito. El propio ordenamiento jurídico le permite realizar esta acción. Cumplimiento de un deber, bueno, pues cualquier cosa. Una autoridad que ejecuta una orden de cateo está ingresando sin autorización a un inmueble, sin autorización de la persona que es dueño de ese inmueble. Pero está cometiendo la conducta típica de allanamiento de morada. Pero su deber como servidor público se lo exige, esa es su función. Tiene que ingresar con base en una orden judicial. Está cumpliendo con un deber. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que son permisos fuertes. El ordenamiento jurídico autoriza esta lesión al bien jurídico tutelado. Y por tanto, aunque la conducta sea típica, entonces, al no ser antijurídica, no es delictiva. ¿Vale? Me preguntan que qué libro les puedo recomendar. Ahorita les mando los libros que manejamos el semestre anterior. Y en el caso concreto de antijuridicidad, está disponible en la Biblioteca Jurídica de la Facultad. Todavía está, sí, supongo que no la quitaron. A mí me correspondió grabar esta unidad,
referente a la antijuricidad, entonces pues también ahí lo pueden ver, ¿no? Me veo muy chistoso, me veo con los ojos cerrados, pero el contenido está bien, ahí lo pueden revisar. Vianey. Justo lo que comentaba con otra compañera, no sé si les ayude algunos de los apuntes que tenemos el semestre pasado, que tal vez estén medio raros, pero no sé si les ayude, y los que están aquí igual del semestre pasado, pasárselos a nuestros compañeros o algo, para que se apoyen así. Sí, o sea, No sé si quieran nada. si tú mismo, Vianey, o cualquier otro les quiere compartir sus apuntes, pues adelante, ¿no? Yo les comparto la presentación. ¿Ok? Digo, de nuevo, no me puedo meter a detalle porque si no al final estaría repitiendo el curso del semestre anterior. Solo es pues un repaso para pues, verificar y que ustedes mismos se den cuenta de qué necesitan estudiar o qué vieron diferente y lo podamos resolver, ¿no? ¿Algo más? Pero sí se entendió en general cuál es, digamos, la lógica de las causas de justificación. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, legítima defensa, estado de necesidad justificante, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber y consentimiento presunto. Son las 5 causas de justificación. Cuando se verifique alguna de estas, no hay antijuridicidad con una sola. Y por tanto, no hay delito. ¿Algo más? ¿Dudas sobre antijuridicidad? Vale. Tercer y último elemento del delito, culpabilidad. Son, ¿cuáles, digamos, sobre todo aquí sí me interesa hacer hincapié, sobre todo con las personas que con sus profesoras del semestre anterior, vieron que la culpabilidad se agotaba con el dolo y la culpa, que eran las formas de culpabilidad. Por lo que mencionamos en la sesión anterior, bajo esta sistemática finalista o funcionalista que además recoge ya el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal para la Ciudad de México, o sea, tampoco es que nos querramos aferrar a estos modelos dogmáticos, sino que, bueno, pues ya están reconocidos en la ley. Y bueno, y además tienen, más allá de porque lo dice la ley, tienen esta lógica que explicamos la sesión anterior. Pues cuando los finalistas empiezan a realizar estos cambios, estos movimientos dentro de la sistemática del delito, muy pronto los neocausalistas empezaron a decir, bueno, pero me están dejando sin contenido la culpabilidad, ya que todo sea tipicidad y punto, ¿no? Entonces dijeron, no, sí tiene un contenido autónomo y son estos 3 elementos: imputabilidad, conocimiento de la antijuridicidad y exigibilidad de una acción distinta. Es decir, para que un sujeto actúe culpablemente, tiene que actuar con imputabilidad, con la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta y de ajustar su comportamiento a esa comprensión. Tiene que tener conocimiento de la antijuridicidad, es decir, tiene que estar en posibilidad de saber que la conducta que está realizando está prohibida por el ordenamiento jurídico y además, racionalmente, no le es posible exigir un actuar distinto. Les repito, tiene que haber imputabilidad, es decir, la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta y de ajustar su comportamiento conforme a esa comprensión. Tiene que haber conocimiento de la antijuridicidad, que se refiere a la posibilidad de conocer que la conducta que está realizando
se encuentra prohibida y no debe ser, racionalmente, no cabe exigirle una acción distinta. El derecho penal, como les mencionaba el semestre anterior, está diseñado para personas ordinarias, sí, ciudadanos con determinadas obligaciones, determinados deberes mínimos, cívicos de convivencia. Pero no nos puede exigir un comportamiento de héroes, de heroínas, ¿ok? Nos puede exigir el comportamiento que racionalmente cabe esperar de una persona ordinaria. Entonces, en ese sentido, nadie tiene la obligación de poner en riesgo su vida, digamos, con ciertas salvedades de cuando asume la posición de garante, pero si no la tiene, pues, e incluso bajo esta posición de garante vemos que hay ciertas limitantes. No es que absolutamente lo que les mencionaba de las minas se detuvieron, ya no sé si se reanudaron, pero se habían detenido las labores de rescate porque no había condiciones para asegurar que hubiera un riesgo tolerable, racional por parte de los servidores públicos, ¿no? Pero bueno, es esto, no nos puede obligar simplemente a siempre actuar conforme a derecho. Entonces lo que vamos a analizar en el juicio de culpabilidad. Ya analizamos en el juicio de tipicidad si se reúnen los elementos típicos, ya analizamos en el juicio de antijuricidad si la conducta no estaba justificada. Ahora vamos a verificar si en el caso concreto el sujeto estaba en posibilidad de ajustar su comportamiento conforme al ordenamiento jurídico. En el caso particular. Eduardo. Profe, yo tengo una pregunta, bueno, una duda. La clase pasada me acuerdo que vimos de esto de la culpabilidad, ciertas teorías. Pero, bueno, nada más como duda, ¿esta última teoría es la finalista? Bueno, la que usted nos está mencionando. Ajá, o sea, bueno, no es, pues incluso ya es posterior a la finalista, porque la finalista pura, la de Belzel, únicamente movió el dolo. Dijo, toda conducta es final, toda conducta va orientada hacia un propósito y por tanto necesito el dolo a nivel tipicidad. Pero no se metió en broncas de la culpa. La culpa sobre todo lo han trabajado autores funcionalistas. Roxin, Jacobs y sus discípulos. Ok, profe, gracias. ¿Algo más? Bueno, por el momento no lo saturo de información. La próxima clase veríamos las causas de exculpación cuando no hay culpabilidad. Y bueno, seguiríamos con los temas relativos a autoría y participación, responsabilidad penal de personas jurídicas, pues algo muy leve de tentativa, y concursos sí los tenemos que ver, ¿vale? Entonces, si no tienen nada más, cuídense. Ya recuerden, ya voy a tener hoy o más tarde mañana las listas definitivas. Entonces, a partir del lunes ya hay participaciones obligatorias, ¿no? Además de las personas que voluntariamente quieran intervenir, la bota seleccionará uno que otro nombre, ¿ok? Y ya a partir de la próxima sesión y de todas, haremos uso del link que les envíe, ¿ok? Cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana. Muy bien, Hasta luego, Gracias, profesor. profe. Gracias. Igual, profesor, hasta luego. Hasta luego. Recording stopped.